Ahora voy a presentar al doctor Antonio La Palma, licenciado egresado de la UBA en Psicología y doctor en Psicología con orientación social de la Universidad de Belgrano. Es docente jubilado de la UBA en la asignatura Estrategias de Intervención Comunitaria y ejerce en Psicología Social, Comunitaria y Teoría Técnica de Grupos, sigue como docente y también docente de posgrado de APDEVA. ¿Sí? Bueno, te paso. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias, Eduardo, por la invitación. Y bueno, la charla tiene algunos aspectos que por escuchar es un recorte y básicamente, wow, ¿cómo decir tantas cosas en 15 minutos? Imposible. El primero es una apertura, si quieren, afectiva, porque, si quieren, la primera parte es una mención de tipo afectiva, porque este año voy a cumplir 50 años de egresado como licenciado en Psicología de la UBA, y 40 y algo de prácticas en el campo de lo que hoy se denomina psicología comunitaria. Segundo aspecto es que si cumplo 50 años, cumplo 50 años y cerca de 6, 5 o 7 meses, en la cual la primera actividad fue hacerme socio como alumno avanzado de la Asociación de Psicólogos que en aquella época estaba en la calle Juncal, ¿no? Bueno, toda una historia, es decir, como asociación que nos daba identidad a los recién graduados y un espacio de formación y de práctica, donde mi primer curso que hice fue sobre psicoprofilaxis obstétrica con Mirta Videla, porque yo quería trabajar con grupos y ese fue mi primer trabajo grupal en una maternidad haciendo psicoprofilaxis obstétrica. El otro punto es que me parece, y esto, el tema de discontinuidades y continuidades, la importancia que se recupere otra vez el Departamento de Psicología Comunitaria que en algún momento, como decía Eduardo, presidí, y me parece que parte de la historia de la psicología y la historia del país, este tema de las continuidades, las discontinuidades y aquellos derechos, aquellos que hemos logrado, también se puede retroceder como lo estamos viviendo en este momento. Bueno, eso sería el espacio afectivo. Gracias por la invitación. El segundo, en el diálogo previo a esta reunión, él me preguntaba que yo hablara de alguna manera sobre qué es la historia de la psicología comunitaria o qué queda hoy de la psicología comunitaria. Y parece que esta pregunta se repite. ¿Qué es hoy la psicología comunitaria? Y entonces, no es que ¿qué es hoy? En realidad es parte de la historia de la psicología comunitaria, porque si la conceptualizamos históricamente, una cosa era la psicología comunitaria como lo hacíamos en los 80, un poco antes, la psicología comunitaria del 2001 y la psicología comunitaria hoy, porque no es una disciplina de carácter ahistórica, está contextualizada y por lo tanto definida por los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales que estamos viviendo cotidianamente. Por eso podemos pensar en una psicología comunitaria latinoamericana que es diversa, es distinto el enfoque psicosocial en la historia colombiana con 6 millones de desplazados, como lo es distinta en Argentina, donde la psicología comunitaria que se ha dedicado a trabajar en el tema del sufrimiento social, en su historia, primero en los años al inicio de la democracia nuevamente, se hablaba de el trauma psicosocial o el trauma social precisamente, sobre los efectos que la dictadura había dejado en las víctimas directas y en la mayoría de la población, víctimas indirectas, por decirlo de esa manera. En el 2001, si hacemos la historia, el programa de ajuste, el desbarranco de tipo económico y político, se comenzó a hablar ya no de trauma social, sino de sufrimiento social producto de decisiones de una minoría que tiene el poder. Y posteriormente, hoy, con algunas contribuciones, podemos hablar de dolor social, al cual la psicología comunitaria tiene respuesta. Bueno, me estoy yendo de lo que había notado, pero no importa.
¿Por qué digo esto? Porque si hay algo muy importante que dio origen a la psicología comunitaria, fue el trabajar con la población, vamos a poner con distintos nombres históricamente, más empobrecida, vulnerable, excluida, como ustedes quieran llamarlo. Y aquí es importante recuperar algunos de los patriarcas, como ha sido, ¿cómo decís cuándo? Como ha sido Martín Baró, que en aquellos momentos, los años 70, sacerdote jesuita y psicólogo social, decía que el rol del psicólogo social, y por lo tanto, como herencia de la psicología comunitaria, era la denuncia de los mecanismos de opresión. Le costó la vida. Por otro lado, si seguimos avanzando y pegamos un salto ya para mucho más cercano, Isaac Lichensky, en un prólogo de en un libro de Marisa Montero, que dice Eduardo, que es muy bueno, él habla que los mecanismos de opresión es cuando no podemos acceder a la vivienda, a la salud, a la educación, y esto nos lleva al tema de la exclusión social. Cuando digo que no es una disciplina de carácter ahistórico, es porque si nosotros, esto que he comentado como 3 momentos históricos, en realidad hay una continuidad, dentro de ciertas discontinuidades, pero una continuidad poderosísima, que es lo que hoy se habla de modelo neoliberal o el mercado. El mercado es anónimo. ¿Quiénes son? Y el mercado. El modelo neoliberal, ¿quiénes son? Son relaciones de poder, pero que tiene muy en claro, digamos, que eso que hoy aparece como batalla cultural implica el empobrecimiento de la mayoría de la población y por lo tanto la exclusión económica, política, social y cultural. No hay para desarrollar esto, no hay tiempo, digamos, para desarrollar esto, pero es un punto importante de entender porque es como psicólogos comunitarios, es el campo en el cual nosotros estamos o queremos trabajar. Bien, en esto de las continuidades me parece muy bien el otro punto, no solamente pensar en los mecanismos del poder de la opresión sobre la mayoría de la población, sino también algo muy importante que es como un principio de la psicología comunitaria, que es la recuperación de la memoria histórica. Y la recuperación de la memoria histórica, por un lado, está en este tema de la continuidad de las acciones del departamento, que se originó, digamos, en un momento histórico, dando respuesta a una demanda con el famoso tema de la mateada. Yo me acuerdo de esa reunión de lanzamiento en la UBA, pues estuve presente, ¿no? Entonces, y que esto tiene continuidad. Recuperar la memoria histórica, y es entonces aquí donde yo quiero tomar algunas cuestiones desde el punto de vista de la psicología comunitaria y su intersección con algo que es como la marca de la formación de los psicólogos, que es el psicoanálisis. Yo recuerdo muchos años cuando estaba en la UBA, tenía un montón de alumnos que iban a la materia estrategias de intervención comunitaria porque no era psicoanálisis. Con lo cual seguramente se iban decepcionados. ¿Por qué? Porque si no podemos pensar algunos conceptos de psicoanálisis para entender la realidad social, como psicólogos vamos a andar rengo. Lo digo de esa manera, disculpen la expresión, ¿no? Entonces, ¿qué debemos recuperar de nuestra formación y qué debemos recuperar en este concepto de la memoria histórica, que como principio de la psicología comunitaria? Uno, que somos todos recursos, lo dijo él de alguna manera al decir por qué estamos aquí, ¿no? Para producir algún tipo de cambio. Bueno, ¿y qué tenemos que recuperar en el aquí y ahora de la psicología comunitaria en este momento en la Argentina? Pensar el malestar de la cultura. Pero este malestar de la cultura no es algo que comienza a partir de las elecciones de un gobierno. Tiene un antecedente que ha dejado sus huellas todavía no trabajadas plenamente, que es la pandemia, que hizo una ruptura de los modelos civilizatorios que tenemos, y sobre esto aparece la motosierra, digamos, para poner esa metáfora. Para decir que si hablamos del malestar de la cultura, aquello que Freud dijo acerca de la incertidumbre que tiene las limitaciones de nuestro cuerpo, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, el miedo a lo que pueda ocurrir de la naturaleza, los terremotos,
los desastres, etcétera, y por otro lado las dificultades de las regulaciones de la familia, la vida social, de lo que hoy se llama lazo social, que incluye nuestra relación con el propio Estado y sus representantes. Si pensamos en el malestar de la cultura, yo lamentablemente lo que voy a decir, estamos al horno. ¿Por qué estamos al horno? Porque hay algo, que y esto es importante entonces recuperar la memoria histórica. Yo traje dos libros, simplemente de carácter simbólico, ¿no? Para decir que esto que está escrito es del año 2001. Yo hago un ejercicio, 2002-2003, hago un ejercicio de presentar en una pantalla algunos textos, me dice, uy, esto último, ¿cuándo fue escrito? ¿2024, 2025? ¿Cómo tiene esa novedad? No, no es ninguna novedad, es 2001. Es decir, recuperar la memoria histórica de nuestros conceptos y las prácticas operativas que desde el punto de vista de la psicología, de la salud mental comunitaria y la psicología comunitaria han dado respuesta al sufrimiento social o el dolor social, como lo llamamos ahora. Entonces, hay un psicoanalista que es Yago, no es Yago Vinela, sino Franco Yago, quien recupera un concepto que hay algo que va más allá del malestar social descrito, malestar de la cultura descrito por Freud. Junto con Jeanine Pouget y otros psicoanalistas, lo que dicen es que el dolor social es producto de decisiones de una minoría que impacta en la mayoría y que lo que produce es una desarticulación del aparato psíquico y por tanto de las capacidades yoicas y que es un verdadero desastre social. Esa es la dimensión con la cual desde la psicología comunitaria nosotros tenemos que abordar el aquí y ahora. Bueno, estamos al horno, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Primero recuperar la memoria histórica. En un curso que yo doy en Abdeva aparecen estos temas, digamos, como la cosa más clásica del encuadre puede ser forzado o no para trabajar en los problemas actuales. Y muchas veces los interrogantes que plantean los alumnos están 5 metros en la otra ala del edificio, en la biblioteca. ¿Por qué? Porque en la biblioteca está este libro que se llama Dolor Social, que recomiendo que lo lean, porque tiene que ver con la respuesta que se ha dado desde el modelo teórico del psicoanálisis, malestar, cierto. Yo pensé que estaban por allá las cámaras. Ahí está. Digamos, es simbólico, pero está escrito, modelo conceptual. Esto es recuperar la memoria histórica, porque la mayoría no lo conoce. Queda metido en la biblioteca, y bueno, es para los que les gusta andar mirando por la biblioteca. Es una compilación muy importante, después leo un párrafo para cerrar, pero por otro lado, si está lo conceptual, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos desde nuestros modelos? Digamos, yo siempre estuve preocupado entre la articulación del psicoanálisis y lo comunitario, y la psicología comunitaria, que parecía que no se podían articular. Sin embargo, los textos de Freud, si dejamos de ser ortodoxos, permiten esa articulación. Pero también en la recuperación de la memoria histórica, y creo que con esto yo estoy en mi tiempo, es importante recuperar también producciones operativas de lo que se llamó la clínica vincular ante el desamparo social. No es una clínica de consultorio clásico, no es una clínica en el centro de salud que está en el territorio, y cuando digo en el territorio, porque los enfoques de psicología comunitaria no son uno solo, hay una diversidad a la comunidad, en el territorio. Pero lo que va a definir la psicología comunitaria para diferenciar otro tipo de práctica es el con la comunidad. Y es ahí donde se puede recuperar esto que aparecía al inicio, que es la reconstrucción del lazo social, que es lo que se quiere destruir. Hay un mensaje manifiesto de destrucción. Este discurso de la crueldad, acompañado con metáforas bélicas, que es un capítulo de la psicología social, la metáfora bélica como instrumento de control social, que además se ha ido más allá de la metáfora para transformarse en una realidad. Bueno,
con esto lo teníamos que ver y tenemos herramientas. Entonces, en esta clínica vincular del desamparo social y el dolor social, estamos recuperando bases conceptuales operativas y de alguna manera aplicar esto de recuperar la memoria histórica, la sabiduría de los pueblos, como dice Martín Baró, y a lo que nos toca a nosotros, no solamente el trabajo con y en la realidad, sino también importante al interior de lo académico recuperar los modelos existentes y no inventar la pólvora. Por último, la pregunta de la universidad y qué hacer con la universidad. Bueno, las universidades son complejas porque pertenecen a ese universo simbólico tan grande que es la ciencia con sus propias reglas de juego. Por lo tanto, movilizarlas es muy complejo. Pero sí es cierto que la docencia es importante, las investigaciones en la universidad es la niña bonita, digamos, la cenicienta, y disculpen que hable de esta manera, es la extensión. Mientras la extensión no se vincule, no, perfecto, claro, gracias por apoyarme. Es decir, mientras la extensión no se vincule concretamente con la realidad, y en este caso con la perspectiva de la psicología comunitaria, no importa la materia que se vincule con la comunidad, pero con el enfoque ahí está la transformación. Si no, el mero papel de la universidad, ¿cuál es? La repetición y la transmisión de conocimiento que vamos haciendo de generación en generación. Y eso, bueno, es reproducción del sistema. Muchas gracias.